En un país dividido por una sangrienta guerra civil, un joven toma el poder. En su lengua nativa es llamado Drácula. No es el vampiro, el conde Drácula, sino una figura histórica, un príncipe rumano. Fue célebre en toda la cristiandad por sus hazañas contra los turcos. Drácula fue un caudillo conocido en toda Europa por su imponente valor y su aterradora crueldad. Lo que le empujaba una y otra vez era su necesidad de supervivencia, una necesidad de afirmación y el impulso de torturar. Conocido como el empalador por su método favorito de ejecución, Drácula entró en los libros de historia quemando, hirviendo, destripando y torturando. Pero también dejó un imperecedero legado en ladrillo, argamasa y piedra. Construyó palacios. Fundó la ciudad que se convertiría en capital del país. También levantó uno de los castillos más imponentes de Europa Oriental. Ahora, con lo último en animación por ordenador, el mundo perdido de Drácula volverá a la vida. Mundos perdidos. El auténtico Drácula. Transilvania, una región en los confines de Europa. Dominada por grandes montañas, está envuelta en misterio y leyendas. La versión romántica del país, los castillos en ruinas, la leyenda del vampiro, nos la hemos tenido que inventar porque no sabemos suficiente sobre la realidad. Hoy Transilvania es una región de Rumanía. En el siglo XIX, el novelista Bram Stoker la convirtió en hogar del conde Drácula, el vampiro más famoso del mundo. Pero hasta los años 70, pocos lectores sospechaban que había tomado el nombre de un personaje real. Olvidemos Hollywood. Olvidemos las historias de vampiros. Ese hombre existió de verdad. Y fue un hombre sanguinario, extremadamente cruel, pero un gran líder. El auténtico Drácula vivió en un mundo sangriento y lleno de traiciones. Pero su brutalidad destacó por encima de las atrocidades propias de su tiempo. Se cuenta que le abrió las entrañas a su propia amante embarazada. Y que acumuló 24.000 narices de los cadáveres de los enemigos derrotados. Entre los gobernantes más enfermos, retorcidos y sádicos, Vlad sobresale como un loco psicótico. Vlad Drácula es un enigma, una figura cuyos actos siguen siendo controvertidos hoy. ¿Un guerrero decidido o un loco? Yo diría que fue un hombre de su tiempo y que cometió aquellos actos para sobrevivir. Ahora nuestro equipo de expertos intentará descubrir un mundo perdido casi por completo. Apenas hay documentos escritos. En comparación con las grandes civilizaciones del mundo antiguo, la arqueología es muy escasa también. No sabemos lo que hay. Usando las pistas del terreno e imágenes animadas, los expertos reconstruirán los palacios, castillos y fortificaciones de Drácula. Volverán a verse como fueron en tiempos del infame empalador. La tecnología moderna nos permite comprender lo que ha quedado de aquella época mejor que en el pasado. Así podemos explorar el interior de los muros y sacar conclusiones sobre la construcción sin necesidad de remover una piedra. La ruta comienza en el lugar de nacimiento de Vlad.
una pintoresca ciudad fortificada llamada Sigisoara en el corazón de Transilvania. Los investigadores comienzan obteniendo pistas en una de las casas más antiguas de Sigisoara. En esta casa nació en 1431 el príncipe Vlad, el empalador, Drácula. Pero mucho ha cambiado desde el siglo XV. Probablemente fue un edificio de una sola planta. Lo que tenemos detrás es un añadido del siglo XVII. No está como en la época de Vlad. Ahora podemos ver cómo era cuando nació Drácula. Un edificio de una planta en el centro de la ciudadela. Carecería de alcantarillado, cañerías o los servicios más elementales. Pero la gruesa piedra con que fue construida proporcionó su característica más importante, la seguridad. La casa de Vlad era una de las más seguras de Transilvania. Las murallas nos dan la primera pista de las espectaculares fortificaciones que había aquí cuando nació Drácula. Esta era la muralla de la ciudad. Está salpicada de torres defensivas y detrás de nosotros tenemos una de las mejores. Los muros y las torres defensivas, llamadas bastiones, tenían hasta 3 metros de grosor. Servían para evitar que cualquier enemigo saqueara la ciudad. En la parte inferior tenemos las aberturas por las que lanzaban el aceite y el agua hirviendo sobre los atacantes de la fortaleza. Encima tenemos una saetera. Sigisoara estaba muy bien fortificada porque era una de las ciudades más ricas de Transilvania. Pero los que vivían dentro de sus murallas no eran rumanos. Eran sajones, hombres y mujeres de ascendencia germana. Los sajones pioneros habían emigrado a Transilvania en el siglo XII para hacerse mercaderes y artesanos, y gozaban de privilegios comerciales. Era una casta aparte. Los sajones estaban asociados a la codicia, representando la clase media de cualquier época. Ganaban dinero a expensas de los naturales de Valaquia. El padre de Vlad Drácula, un príncipe rumano, hizo un acuerdo comercial especial con los sajones de Sigisoara. A cambio, él y su familia podrían vivir dentro de la ciudad en la aparente seguridad de la ciudadela. Pero en 1447 el padre de Drácula fue asesinado por un clan rival que tomó el trono de Valaquia, una provincia del sur de Rumanía. Vlad huyó al norte, pero juró regresar. Uno de los lugares donde residió fue el espectacular castillo de Bran. Hoy los turistas llegan al castillo pensando que fue el hogar del conde Drácula, el malvado retratado en la novela de Bram Stoker. El vampiro de ficción vivió aquí hasta que su corazón fue atravesado por una estaca. El lugar fue descrito como el hogar del maligno. El auténtico Drácula llegó aquí hacia 1450. Y bajo el esplendor gótico, los expertos descubren cómo fue el castillo en esa época. Modernizado por la realeza rumana a principios del siglo XX, su interior es muy diferente a cómo fue. Pero usando unos planos poco conocidos del castillo, los expertos reconstruyen cómo debió ser hace 500 años. The tower that you were telling me about, this one, this is actually this one behind us. Exactly, the round tower. But the strategic use of this tower, this was the gunpowder tower. Yeah. The gunpowder tower, yeah. Yeah, yeah. So if we orientate this way, we have the tower behind us here. Yeah. And the original entrance to the castle was further over. Con los planos medievales del castillo y vanguardistas técnicas infográficas,
es posible retroceder al siglo XV. No es un castillo gótico de cuento de hadas, sino la fortaleza más segura e imponente de la frontera transilvana. Fue un gran logro constructivo. El entorno no es muy propicio para el transporte por tierra, por lo que acarrear los materiales debió ser una ardua tarea, y una vez aquí habría que subirlos. Sin la tecnología con la que contamos hoy, tendrían que construir andamios de madera a medida que avanzaban. Se enfrentaron a un gran reto. Para Vlad Drácula, el castillo de Bran fue la plataforma ideal desde la que lanzar su asalto al poder. Estaba a punto de comenzar el reinado sangriento de Drácula. Para consolidar su dominio, se embarcaría en uno de los mayores programas de construcción de la historia de su país. En 1456 el trono del Principado rumano de Valaquia cayó en manos de Vlad Drácula, el personaje que dio su nombre al vampiro más famoso del mundo. Un equipo de investigadores intenta desvelar ese mundo perdido. Pretenden exponer los amplios proyectos constructivos que emprendió al inicio de su reinado, cuando quiso imponer orden en un país rebelde. Vlad Drácula tenía que hacer honor a su nombre. Lo había heredado de su padre, Vlad Dracul, el antiguo gobernante de Valaquia y caballero de la Orden del Dragón. El dragón formaba parte del emblema de la familia. Draculea era el hijo de Vlad Dracul, y también hay una relación con Drácula, que significa diablo. Siguiendo la tradición, Drácula, el hijo del diablo, hace de Tergoviste su capital. Es un lugar de legendario terror. Algunas de las mayores atrocidades de Drácula ocurrieron aquí. Pero cuando llegó, su vida era la que estaba en peligro inminente. No era la capital de su reino, era la capital de asesinatos políticos e intrigas. Esperaba ser asesinado. Temía ser envenenado. Todo lo que comía era probado primero por un fiel catador. Príncipes rivales, llamados boyardos, dominaban tradicionalmente la política en Valaquia. Pensar que podían hacer cualquier cosa para deshacerse de él le obligó a defenderse. Se trataba de matar o de morir. Durante generaciones, los terratenientes de Valaquia habían cambiado constantemente su lealtad. Y para conservar el poder, Vlad debía deshacerse de los boyardos. La aversión de Vlad hacia esa aristocracia también era hondamente personal. Su padre había sido asesinado por los boyardos y él era un hombre inclinado a la venganza. Tenían una cuenta pendiente con ellos. Pero antes de que Drácula pudiera deshacerse de sus enemigos, necesitaba protección. Las actuales ruinas albergan rastros de un enorme proyecto de construcción llevado a cabo hace más de 500 años. Todo formaba parte de un astuto plan para forjar una imagen de poder, la imagen de control absoluto, la impresión de que era un gran líder, el poderoso caudillo de Valaquia. El palacio de Tergoviste empezó a construirse en tiempos del abuelo de Drácula. En época de su padre se añadió un foso defensivo de 18 metros de ancho. Pero Drácula quiso construir un complejo que superara a todo lo anterior. El gran salón se reedificó para abarcar una vasta zona de 300 metros cuadrados, y una imponente torre vigía daba a Drácula una vista panorámica de su territorio. El complejo palaciego estaba rodeado de murallas de 1,5 metros de espesor. Los enormes sótanos debajo del gran salón revelan la escala de la ambición de Vlad.
Aquí tenemos un enorme espacio que se creó mediante la construcción de sótanos abovedados. Los arcos son típicos de la técnica llamada bizantina. Se construían usando un armazón o molde de madera. Los ladrillos se disponían a su alrededor. Fue una proeza que debía ser supervisada por un maestro de obras. Su vida dependía de hacerlo bien. Cuando se retiraba el armazón de madera de un arco, el maestro tenía que estar debajo y ser el primero en probar si estaba bien construido. Si la estructura se desmoronaba, caería sobre él. Aunque quedan pocas pistas, algunos siguen creyendo que los sótanos albergaron no solo las provisiones de palacio, sino también algunos oscuros secretos, como las cámaras de tortura de Vlad. Restaurada en el siglo XIX, esta torre fue quizá la característica más sorprendente que Vlad Drácula añadió a Tergoviste. Con una base de piedras y plantas superiores de ladrillo, se alzaba más de 20 metros y proporcionaba una posición dominante. Una vez terminado, el palacio contaba con una serie de barreras defensivas. Como posición defensiva, fue una construcción bien dispuesta. Se podían ir defendiendo hacia atrás. Había una serie de obstáculos que superar. Una vez superado el primero, el enemigo se hallaba en el foso y era atacado desde arriba. Cuando se había superado el segundo obstáculo, seguían disparando desde la torre. Podemos imaginar el alto costo en vidas para los atacantes. Con Tergoviste transformada en una sede prácticamente inexpugnable, Drácula empezó a exterminar a sus enemigos boyardos. Demostró una crueldad que se convertiría en legendaria. No hay duda de que la única forma de deshacerse de los boyardos y de consolidar su poder era matándolos a todos. El domingo de resurrección de 1457, Drácula cometió una de sus más infames atrocidades. Tendió una trampa a los boyardos, invitándolos a comer en el gran salón. Vlad les preguntó deliberadamente cuántos señores habían tenido en un periodo de 50 años. Nadie pudo contestarle porque eran muchos. La razón es que habían sido derrocados por la fuerza, por los boyardos. Era la respuesta que Vlad quería. Se habían condenado solos. Según la leyenda, hizo empalar a 500 de ellos. El empalamiento era un método de ejecución terrorífico. El modo más común consistía en poner al enemigo sobre la punta afilada de una estaca, atravesarlo por el ombligo o el corazón, levantarlo y dejarlo morir. Una muerte relativamente rápida. Eso era para los afortunados, porque si quería que sirvieran de ejemplo, usaba la punta roma. La engrasaban, le abrían las piernas y la insertaban por el recto. La estaca iría atravesando lentamente el cuerpo. Eso podía llevar un par de días de terrible agonía. Tergoviste estaba plagado de los cuerpos empalados de muertos y moribundos. Pero Drácula no mató a todos rápidamente. A algunos les tenía reservada una muerte más productiva. Y aquí, en esta inaccesible cima en la frontera de Transilvania, fueron obligados a construir una fortaleza que es el auténtico castillo de Drácula. Un lugar que serviría como refugio de Vlad en una próxima campaña de terror. A 500 metros sobre el río Argés, en una abrupta montaña, yacen las ruinas de una antigua fortaleza llamada Castillo de Poenari. Este es el auténtico castillo de Drácula. El emplazamiento era clave. En el extremo del reino de Valaquia,
El castillo también limitaba con el territorio montañoso de Transilvania. Incluso hoy sigue siendo un lugar remoto e imponente. Los investigadores deben subir los 140 escalones para llegar hasta él. Dentro de estas ruinas hay importantes pistas arqueológicas que les ayudarán a devolver la vida al castillo. Para un príncipe con ansias de poder absoluto, era una excelente posición estratégica. Hacia el sur vemos las tierras de Vlad, su Valaquia. Y a 75 kilómetros de esas montañas está Tergoviste, la capital. Pero de igual importancia, allí, al norte, está Transilvania, que incluía un par de fortalezas suyas. Este era el lugar idóneo desde el que tratar con los modestos sajones de Transilvania. Transilvania es hogar de ricos comerciantes sajones cuyos contubernios amenazan el poder de Vlad Drácula. Debe actuar con rapidez para construir el castillo, por lo que recurre a técnicas poco convencionales y a mano de obra forzada. La construcción comenzó alrededor de la torre vigía, que databa de la época de su abuelo. Pero Vlad concibió algo más grande. Una fortaleza que no solo ocupara la cima del Poenari, sino que la ampliara. Las pistas de su ejecución están presentes en los muros en ruinas que siguen rodeando el castillo. Le dan su extraño aspecto de 2 tonos, con ladrillo rojo encima de una base de piedra gris. Es una estructura poco habitual por la combinación de la piedra y el ladrillo. Esperaba verlo todo hecho de piedra. Quizá fue más fácil construirlo en ladrillo. Debió ser mucho más rápido. Aunque están en la estrecha cima de una montaña, estos muros tienen 3 metros de grosor. Se logró usando el método de construcción bizantino. El estilo bizantino consistía en construir 2 paredes de ladrillo y rellenar el espacio intermedio con piedras. La combinación del muro externo, el núcleo y el interno la convertían en una estructura muy sólida. Lo que mantiene unidos los muros fue también el secreto de la supervivencia del castillo en una zona sísmica. Usaron mortero de cal. Este es el aspecto que tiene la cal aplicada. Parece una crema muy espesa. Pero por ser cal, no compacta totalmente, permite cierta flexibilidad. Permite que los muros se muevan, lo que resulta muy útil en caso de terremoto. No hay grietas ni daños, que es lo que habría de haber usado cemento. Aunque afectados por numerosos y violentos terremotos, aún se conservan muchos de los muros del castillo de Drácula. Fueron construidos con mano de obra forzada, nobles librados del empalamiento durante la matanza del Domingo de Resurrección en Tergoviste. Obligados a marchar hasta Poenari, iban a sufrir una agonía más lenta y prolongada. Las crónicas de Valaquia dicen que aquellos hombres y mujeres trabajaban muy duro hasta quedarse sin ropa. Estaban prácticamente desnudos. Pero el castillo no fue levantado solo por esclavos. Una ingeniosa característica demuestra que también intervinieron expertos maestros. Los tejados del castillo recogen el agua de lluvia en una cisterna. Está hecho de piedra, con lo que se llama barbilla.
Consiste en cortar los ángulos de la piedra para que la siguiente encaje exactamente contra esta. Lo que demuestra que quien fuera la persona encargada de los aspectos técnicos de la obra conocía perfectamente el proceso de construcción en piedra. Supo lo que había que hacer para recoger agua de lluvia para un castillo de su tamaño y calidad. Todo lo necesario para construir el castillo de Drácula estaba disponible en el valle fluvial inferior. Había arena para el mortero, gravilla y piedras pequeñas para el relleno del muro bizantino. También había grandes piedras que formaron la base del castillo. Incluso los ladrillos se hicieron aquí. Este fue el espectacular resultado. Una vez terminado, el castillo abarcaba toda la cima, cubriendo casi 50 metros de longitud. Un nido de águilas. El castillo de Drácula ofrecía una excelente seguridad y el control de un paso estratégico entre las montañas. Pero al otro lado de la frontera, en Transilvania, los problemáticos comerciantes sajones tramaban una conspiración contra él. Para proteger sus beneficios, apoyaron a un rival que pretendía el trono de Vlad. Este castillo proporcionó a Vlad la baza esencial para tratar con los sajones de Transilvania. Él les hizo darse cuenta de que para usar sus rutas comerciales, ante todo, tendrían que hacer lo que él decía. Se avecinaba un gran enfrentamiento. Vlad Drácula necesitaría todo su ingenio para superar las defensas de una de las ciudades mejor fortificadas de Europa. Exigiría una terrible venganza. Las crónicas germanas dicen que en 1459 el príncipe rumano Vlad Drácula se embarcó en una campaña de terror. Fue tan salvaje que nadie olvidaría nunca su nombre. Reuniendo a sus tropas en el castillo de Bran, entró en Transilvania. Los comerciantes sajones planeaban derrocarlo. Él pretendía castigarlos. Su base estaba en Brasov. Ocultas dentro de la ciudad moderna están las fortificaciones de lo que fue la ciudad más rica y mejor defendida de la Transilvania medieval. Los sajones se unieron a los enemigos de Vlad. Eran poco fiables y extranjeros. En su opinión, obraba injusticia. Hoy la pintoresca ciudad ofrece pocas pistas de los sangrientos acontecimientos que se desarrollaron hace 5 siglos y medio. El ataque de Vlad sobre Brasov no fue fácil. Las defensas de la ciudad eran formidables. Un enorme muro de casi 5 metros de grosor en algunos lugares rodeaba toda la ciudad sajona. Había bastiones a intervalos regulares. De este se encargaba el gremio de tejedores. Esta es una de las fortificaciones más importantes que ha sobrevivido, casi intacta. En cuanto a la arquitectura y la forma, es extremadamente importante para el entendimiento de los sistemas defensivos de principios del siglo XV. Se construyó una galería de madera de varios niveles contra el interior del muro. Aquí vemos un trabajo en roble de altísima calidad. Ahora todo está cubierto de nieve, pero debajo hay tejados de madera. Los muros externos disponen de aspilleras horizontales y saeteras. Más tarde serían usadas para cañones y mosquetes. Los sajones creían que estaban a salvo dentro de sus imponentes fortificaciones, pero subestimaron la astucia de Drácula. Vlad había crecido en una ciudad sajona. Conocía sus métodos de combate. Sabía que un asalto frontal estaba condenado al fracaso. Tomó Brasov
por sorpresa, atacando de noche y saqueando los alrededores antes de que sus habitantes pudieran refugiarse tras sus murallas. Todos los apresados murieron empalados en las colinas circundantes. Según relatos sajones de la época, perecieron a millares. Las ejecuciones se hicieron en la colina de la Horca, que está detrás de esta montaña. El ataque a Brasov inspiró la más infame de todas las imágenes de Vlad, el bosque de los empalados. Representa al príncipe comiendo entre cadáveres. Algunos sugieren que esta imagen es la primera en relacionar a Vlad Drácula con el vampirismo. El empalamiento es un proceso lento. No se puede hacer rápidamente, sobre todo en gran número. Quizá comiera mientras contemplaba la escena, pero no bebió su sangre ni comió su carne. Vlad no era caníbal. Creadas por sajones, el propósito de estas imágenes es claro: asociar para siempre el nombre de Drácula con el mal. Los propios grabados son propaganda, son una versión primitiva de nuestros vídeos. La gente quería verlos y pagaba un buen dinero por ello. Con Brasov sometida, Vlad centró su atención en el Imperio Otomano. Superpotencia musulmana de la época, sus vastas fronteras llegaban al territorio de Vlad. El Imperio Turco Otomano seguía mirando a Occidente, a Europa, como el siguiente lugar a conquistar. Y salvo unas cuantas tribus de las montañas, como las de Valaquia, no había nada que los detuviera. Pero Vlad Drácula estaba decidido a resistir. Comenzó a concentrar sus esfuerzos constructivos en el sur de su reino. Allí levantó un imponente palacio de ladrillo y piedra. 500 siglos lo habían condenado al olvido, hasta ahora. Oculto bajo las calles de Bucarest está el mundo secreto de esta gran residencia. Estos antiguos muros esconden pruebas de glorias pasadas que pocos saben que existieron. Siempre pensamos en Vlad defendiéndose y atacando, pero no olvidemos que fue un hombre con un gran olfato comercial, y esta era una importante ruta económica. Vlad sabía que los turcos podían amenazar en cualquier momento estas rutas comerciales. Construyó el palacio rápidamente, con los mejores especialistas disponibles. Recurrió a canteros de Transilvania y a unos 1000 trabajadores para asegurarse de que se hiciera tan rápido como fuera posible. Las excavaciones en estos túneles revelan una construcción de diseño compacto, nacido de una urgente necesidad. Era una fortaleza funcional, en lugar de un palacio exótico. Gobernantes posteriores lo reconstruirían y ampliarían, pero ocultas en los cimientos quedan pistas de su historia. Veamos este trozo de muro. En medio tenemos ladrillos que datan de tiempos de Vlad. A ambos lados hay ladrillos que se han añadido en épocas posteriores. Es fascinante porque hay pruebas arqueológicas de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Ahora, con las imágenes animadas basadas en el detectivesco trabajo arqueológico, se puede volver a ver el palacio original de Drácula. Fue una imponente fortaleza y habría servido como un baluarte esencial para la frontera meridional de Vlad. Drácula imponía su voluntad con mano de hierro sobre Valaquia, pero su mayor enemigo, el Imperio Otomano, esperaba en la frontera. El sanguinario tirano necesitaba transformarse en el heroico defensor de la Europa cristiana. Y se pondrían a prueba las fortificaciones que había construido. Con su país defendido por una serie de palacios fortificados, Vlad Drácula, príncipe de Valaquia, comenzó a planear la guerra.
Recibió a una delegación otomana entre los gruesos muros de su palacio de Tergoviste. Los ejércitos conquistadores turcos habían alcanzado sus fronteras y ahora amenazaban la Europa cristiana. Según la leyenda, exigieron a Vlad pagar un tributo, pero él se negó, alegando que el enviado lo había insultado. No se quitaron los turbantes. Vlad les preguntó por qué se mostraban tan insultantes. Ellos dijeron que tenían por costumbre no quitárselos. Ordenó que no pudieran hacerlo nunca clavándoselos en la cabeza. En el invierno de 1461, Drácula y los turcos estaban en guerra. Con inesperada rapidez y valentía, Drácula lideró a sus soldados en una brillante campaña en territorio enemigo. Todo el que se interpuso en su camino cayó ante su espada. Un noble como Vlad no podía quedarse atrás en combate. Tenía que ser físicamente valiente. De otra forma no era nadie. Vlad regresó a la seguridad de las fortificaciones de Tergoviste. En 1462 escribió a los reinos vecinos pidiendo ayuda a sus colegas cristianos. Con un despacho envió una demostración de su proeza militar. 23.884 narices cortadas de las caras de sus enemigos. El sultán turco Mehmed, también fiero general, se dispuso a encontrarse con él en combate. Su ejército triplicaba en número al de Vlad. Aunque Tergoviste tenía formidables defensas, Vlad sabía que el palacio no podría soportar un asedio prolongado. El modo de superar posiciones defensivas como esa era a través de la intriga, pagando a alguien para que abriera las puertas, o sitiándolo hasta la inanición. Son una buena respuesta si todo lo que temes es que alguien llame a tu puerta durante unas pocas semanas, pero ya no es tan bueno estar escondidos aquí 3 años. Vlad se ve obligado a cambiar de táctica y sale al encuentro. Mehmed era un maestro de la guerra psicológica, pero se encontró con un soldado más potente psicológicamente hablando. Vlad usó despiadadas tácticas de guerra de guerrillas. Permaneció en los frondosos bosques rumanos, saliendo para atacar rápida y brutalmente, desapareciendo después. Para Vlad era como ser un gran tiburón. Si te quedas quieto, mueres. Los turcos avanzaban y Vlad usó todas las tácticas concebibles para minar su moral. Atacó por la noche, envenenó sus pozos, quemó sus cosechas, incluso pagó a enfermos para infiltrarse en las filas turcas y contagiarles infecciones. La campaña de terror psicológico de Vlad llegó a su clímax ante las murallas de Tergoviste. Cuando abandonó su palacio, dejó atrás una visión que perseguiría al sultán el resto de su vida. Dio lugar al apodo turco de Vlad. Le llamaron Casikli Bey, el señor empalador. Mehmed, que era un hombre terriblemente cruel, se dio la vuelta. La visión de 20.000 cadáveres con los intestinos resbalando por los postes fue suficiente para que un experimentado soldado como Mehmed II saliera corriendo de allí. El traumatizado sultán regresó a su país dejando que otros lucharan con Drácula. Le hicieron replegarse. Se vio obligado a retroceder a su santuario de Poenari, el castillo de Drácula. La posición y defensas del castillo imposibilitaban un ataque frontal. Pero la vida resultaba insoportable
para los que estaban atrapados en su interior. Aterrorizada por la idea de ser torturada hasta la muerte por los turcos, la esposa de Drácula se arrojó desde las almenas. Su cuerpo cayó al río. Aún hoy es llamado el Río de la Princesa. Pero Vlad no se rindió. Pudo salir y vivir para seguir combatiendo. En el pueblo de Arefu, a pocos kilómetros del castillo, los expertos descubrieron una pieza de folclore relacionada con la audaz fuga de Drácula. Stimați oaspeți, cu permisiunea dumneavoastră, crede că tu ești... Los lugareños se enorgullecen de haber ayudado a dar forma a la historia. Ayudaron a engañar a los turcos. Desarrollaron un plan gracias al cual quitaron las herraduras a los caballos y se las volvieron a poner al revés. Después hicieron que Vlad condujera a los caballos en la oscuridad de la noche. Cuando los turcos vieron las huellas, pensaron que había entrado en el castillo, pero había abandonado el castillo sin ellos saberlo. Drácula huyó a Transilvania, al exilio. 10 años después, regresó y reclamó su trono. Volvió a su palacio de Bucarest y comenzó a preparar las defensas para rechazar una invasión turca. Pero su reinado terminó antes de empezar. La muerte de Vlad está rodeada de misterio. Es casi seguro que murió en combate, pero no sabemos si fue en el fragor de la batalla o si cayó asesinado. Personalmente, creo en el asesinato. El folclore local dice que fue enterrado aquí, en la bella isla monasterio de Snagov. En su día rodeado de murallas de piedra, el monasterio fue usado posteriormente como prisión. Los traidores de alto rango eran traídos aquí y dicen que la isla está plagada de huesos humanos. Hoy el monasterio es un lugar de peregrinación para los fans de Drácula. Se dice que su cuerpo yace en una tumba en el altar, pero que su cabeza fue cortada y enviada al sultán como prueba de su muerte. La tradición y el deseo sitúan a Vlad en esta tumba del monasterio de Snagov, pero la tumba está vacía. No hay nada dentro. Excavaciones previas no encontraron pruebas de que el cuerpo de Vlad estuviera enterrado en Snagov. Su última morada es un misterio. En Rumanía, hoy Vlad Drácula sigue siendo un héroe nacional a pesar de su brutalidad. Vlad es el héroe del caballo blanco. Los rumanos le ven así. Fue un luchador por la libertad, un nacionalista, el hombre del pueblo. Drácula fue el último gran constructor de una Valaquia independiente. Poco después de su muerte, los turcos tomaron el país. Quedó prohibido construir fortificaciones. Pero los castillos de Drácula permanecen como un recuerdo de un pasado glorioso y libre. El Palacio Real de Tergoviste, que él rediseñó por completo. Los cimientos de Bucarest y su castillo. Y el inaccesible refugio de Poenari, el auténtico castillo de Drácula. Cada uno símbolo de la huella indeleble que Vlad Drácula dejó en su país. No solo en las ruinas de sus otrora grandes palacios, sino también en el recuerdo de sus gentes.
Sabía que el palacio no podría soportar un asedio prolongado. El modo de superar posiciones defensivas como esa era a través de la intriga, pagando a alguien para que abriera las puertas, o sitiándolo hasta la inanición. Son una buena respuesta si todo lo que temes es que alguien llame a tu puerta durante unas pocas semanas, pero ya no es tan bueno estar escondidos aquí 3 años. Vlad se ve obligado a cambiar de táctica y sale al encuentro. Mehmed era un maestro de la guerra psicológica, pero se encontró con un soldado más potente psicológicamente hablando. Vlad usó despiadadas tácticas de guerra de guerrillas. Permaneció en los frondosos bosques rumanos, saliendo para atacar rápida y brutalmente, desapareciendo después. Para Vlad era como ser un gran tiburón. Si te quedas quieto, mueres. Los turcos avanzaban y Vlad usó todas las tácticas concebibles para minar su moral. Atacó por la noche, envenenó sus pozos, quemó sus cosechas, incluso pagó a enfermos para infiltrarse en las filas turcas y contagiarles infecciones. La campaña de terror psicológico de Vlad llegó a su clímax ante las murallas de Tergoviste. Cuando abandonó su palacio, dejó atrás una visión que perseguiría al sultán el resto de su vida. Dio lugar al apodo turco de Vlad. Le llamaron Kasikli Bey, el señor empalador. Mehmed, que era un hombre terriblemente cruel, se dio la vuelta. La visión de 20.000 cadáveres con los intestinos resbalando por los postes fue suficiente para que un experimentado soldado como Mehmed II saliera corriendo de allí. El traumatizado sultán regresó a su país dejando que otros lucharan con Drácula. Le hicieron replegarse. Se vio obligado a retroceder a su santuario de Poenari, el castillo de Drácula. La posición y defensas del castillo imposibilitaban un ataque frontal. Pero la vida resultaba insoportable para los que estaban atrapados en su interior. Aterrorizada por la idea de ser torturada hasta la muerte por los turcos, la esposa alrededor de la torre vigía, que databa de la época de su abuelo. Pero Vlad concibió algo más grande. Una fortaleza que no solo ocupara la cima del Poenari, sino que la ampliara. Las pistas de su ejecución están presentes en los muros en ruinas que siguen rodeando el castillo. Le dan su extraño aspecto de 2 tonos, con ladrillo rojo encima de una base de piedra gris. Es una estructura poco habitual por la combinación de la piedra y el ladrillo. Esperaba verlo todo hecho de piedra. Quizá fue más fácil construirlo en ladrillo. Debió ser mucho más rápido. Aunque están en la estrecha cima de una montaña, estos muros tienen 3 metros de grosor. Se logró usando el método de construcción bizantino. El estilo bizantino consistía en construir 2 paredes de ladrillo y rellenar el espacio intermedio con piedras. La combinación del muro externo, el núcleo y el interno la convertían en una estructura muy sólida. Lo que mantiene unidos los muros fue también el secreto de la supervivencia del castillo en una zona sísmica. Usaron mortero de cal. Este es el aspecto que tiene la cal aplicada. Parece una crema muy espesa.
Pero por ser cal, no compacta totalmente, permite cierta flexibilidad. Permite que los muros se muevan, lo que resulta muy útil en caso de terremoto. No hay grietas ni daños, que es lo que habría de haber usado cemento. Aunque afectados por numerosos y violentos terremotos, aún se conservan muchos de los muros del castillo de Drácula. Fueron construidos con mano de obra forzada, nobles librados del empalamiento durante la matanza del Domingo de Resurrección en Tergoviste. Obligados a marchar hasta Poenari, iban a sufrir una agonía más lenta y prolongada. Las crónicas de Valaquia dicen que aquellos hombres y mujeres trabajaban muy duro hasta quedarse sin ropa. Estaban prácticamente desnudos. Pero pretenden exponer los amplios proyectos constructivos que emprendió al inicio de su reinado, cuando quiso imponer orden en un país rebelde. Vlad Drácula tenía que hacer honor a su nombre. Lo había heredado de su padre, Vlad Dracul, el antiguo gobernante de Valaquia y caballero de la Orden del Dragón. El dragón formaba parte del emblema de la familia. Draculea era el hijo de Vlad Dracul. Y también hay una relación con Drácula, que significa diablo. Siguiendo la tradición, Drácula, el hijo del diablo, hace de Tergoviste su capital. Es un lugar de legendario terror. Algunas de las mayores atrocidades de Drácula ocurrieron aquí. Pero cuando llegó, su vida era la que estaba en peligro inminente. No era la capital de su reino, era la capital de asesinatos políticos e intrigas. Esperaba ser asesinado. Temía ser envenenado. Todo lo que comía era probado primero por un fiel catador. Príncipes rivales, llamados boyardos, dominaban tradicionalmente la política en Valaquia. Pensar que podían hacer cualquier cosa para deshacerse de él le obligó a defenderse. Se trataba de matar o de morir. Durante generaciones, los terratenientes de Valaquia habían cambiado constantemente su lealtad. Y para conservar el poder, Vlad debía deshacerse de los boyardos. La aversión de Vlad hacia esa aristocracia también era hondamente personal. Su padre había sido asesinado por los boyardos y él era un hombre inclinado a la venganza. Tenían una cuenta pendiente con ellos. Pero antes de que Drácula pudiera deshacerse de sus enemigos, necesitaba protección. Las actuales ruinas albergan rastros de un enorme proyecto de construcción llevado a cabo hace más de 500 años. Todo formaba parte de un astuto plan para forjar una imagen de poder, la imagen de control absoluto, la impresión de que era un gran líder, el poderoso caudillo de Valaquia. El palacio de Tergoviste empezó a construirse en tiempos del abuelo de Drácula. En época de su padre se añadió un foso defensivo de 18 metros de ancho. Pero Drácula quiso construir un complejo que superara a todo lo anterior. Era la respuesta que Vlad quería. Se habían condenado solos. Según la leyenda, hizo empalar a 500 de ellos. El empalamiento era un método de ejecución terrorífico. El modo más común consistía en poner al enemigo sobre la punta afilada de una estaca, atravesarlo por el ombligo o el corazón, levantarlo y dejarlo morir. Una muerte relativamente rápida. Eso era para los afortunados, porque si quería que sirvieran de ejemplo, usaba la punta roma. La engrasaban, le abrían las piernas y la insertaban por el recto. La estaca iría atravesando lentamente el cuerpo. Eso podía llevar un par de días de terrible agonía.
Tergoviste estaba plagado de los cuerpos empalados de muertos y moribundos. Pero Drácula no mató a todos rápidamente. A algunos les tenía reservada una muerte más productiva. Y aquí, en esta inaccesible cima en la frontera de Transilvania, fueron obligados a construir una fortaleza que es el auténtico castillo de Drácula. Un lugar que serviría como refugio de Vlad en una próxima campaña de terror. A 500 metros sobre el río Argés, en una abrupta montaña, yacen las ruinas de una antigua fortaleza llamada Castillo de Poenari. Este es el auténtico castillo de Drácula. El emplazamiento era clave. En el extremo del reino de Valaquia, el castillo también limitaba con el territorio montañoso de Transilvania. Incluso hoy sigue siendo un lugar remoto e imponente. Los investigadores deben subir los 140 escalones para llegar hasta él. Dentro de estas ruinas hay importantes pistas arqueológicas que les ayudarán a devolver la vida al castillo. Para un príncipe con ansias de poder absoluto, era una excelente posición estratégica. Hacia el sur vemos las tierras de Vlad, su Valaquia. Y a 75 kilómetros de esas montañas está Tergoviste, la capital. Pero de igual importancia, allí, al norte, está Transilvania, que incluye... Periodo de 50 años. Nadie pudo contestarle porque eran muchos. La razón es que habían sido derrocados por la fuerza, por los boyardos. Era la respuesta que Vlad quería. Se habían condenado solos. Según la leyenda, hizo empalar a 500 de ellos. El empalamiento era un método de ejecución terrorífico. El modo más común consistía en poner al enemigo sobre la punta afilada de una estaca, atravesarlo por el ombligo o el corazón, levantarlo y dejarlo morir. Una muerte relativamente rápida. Eso era para los afortunados, porque si quería que sirvieran de ejemplo, usaba la punta roma. La engrasaban, le abrían las piernas y la insertaban por el recto. La estaca iría atravesando lentamente el cuerpo. Eso podía llevar un par de días de terrible agonía. Tergoviste estaba plagado de los cuerpos empalados de muertos y moribundos. Pero Drácula no mató a todos rápidamente. A algunos les tenía reservada una muerte más productiva. Y aquí, en esta inaccesible cima en la frontera de Transilvania, fueron obligados a construir una fortaleza que es el auténtico castillo de Drácula. Un lugar que serviría como refugio de Vlad en una próxima campaña de terror. A 500 metros sobre el río Argés, en una abrupta montaña, yacen las ruinas de una antigua fortaleza llamada Castillo de Poenari. Este es el auténtico castillo de Drácula. El emplazamiento era clave. En el extremo del reino de Valaquia, el castillo también limitaba con el territorio montañoso de Transilvania. Incluso hoy sigue siendo un lugar remoto e imponente. Los investigadores deben subir los 140 escalones para llegar hasta él. Dentro de estas ruinas hay importantes pistas arqueológicas que les ayudarán a devolver la vida al castillo. Para un príncipe con ansias de poder absoluto, era una excelente posición estratégica.
Hacia el sur vemos las tierras de Vlad, su Valaquia. Para los que estaban atrapados en su interior. Aterrorizada por la idea de ser torturada hasta la muerte por los turcos, la esposa de Drácula se arrojó desde las almenas. Su cuerpo cayó al río. Aún hoy es llamado el Río de la Princesa. Pero Vlad no se rindió. Pudo salir y vivir para seguir combatiendo. En el pueblo de Arefu, a pocos kilómetros del castillo, los expertos descubrieron una pieza de folclore relacionada con la audaz fuga de Drácula. Stimați oaspeți, cu permisiunea dumneavoastră, crede că tu ești... Los lugareños se enorgullecen de haber ayudado a dar forma a la historia. Ayudaron a engañar a los turcos. Desarrollaron un plan gracias al cual quitaron las herraduras a los caballos y se las volvieron a poner al revés. Después hicieron que Vlad condujera a los caballos en la oscuridad de la noche. Cuando los turcos vieron las huellas, pensaron que había entrado en el castillo, pero había abandonado el castillo sin ellos saberlo. Drácula huyó a Transilvania, al exilio. 10 años después, regresó y reclamó su trono. Volvió a su palacio de Bucarest y comenzó a preparar las defensas para rechazar una invasión turca. Pero su reinado terminó antes de empezar. La muerte de Vlad está rodeada de misterio. Es casi seguro que murió en combate, pero no sabemos si fue en el fragor de la batalla o si cayó asesinado. Personalmente, creo en el asesinato. El folclore local dice que fue enterrado aquí, en la bella isla monasterio de Snagov. En su día rodeado de murallas de piedra, el monasterio fue usado posteriormente como prisión. Los traidores de alto rango eran traídos aquí y dicen que la isla está plagada de huesos humanos. Hoy el monasterio es un lugar de peregrinación para los fans de Drácula. Se dice que su cuerpo yace en una tumba en el altar, pero que su cabeza fue cortada y enviada al sultán como prueba de su muerte. La tradición y el deseo... Situado en una ciudad sajona. Conocía sus métodos de combate. Sabía que un asalto frontal estaba condenado al fracaso. Tomó Brasov por sorpresa, atacando de noche y saqueando los alrededores antes de que sus habitantes pudieran refugiarse tras sus murallas. Todos los apresados murieron empalados en las colinas circundantes. Según relatos sajones de la época, perecieron a millares. Las ejecuciones se hicieron en la colina de la Horca, que está detrás de esta montaña. El ataque a Brasov inspiró la más infame de todas las imágenes de Vlad, el bosque de los empalados. Representa al príncipe comiendo entre cadáveres. Algunos sugieren que esta imagen es la primera en relacionar a Vlad Drácula con el vampirismo. El empalamiento es un proceso lento. No se puede hacer rápidamente, sobre todo en gran número. Quizá comiera mientras contemplaba la escena, pero no bebió su sangre ni comió su carne. Vlad no era caníbal. Creadas por sajones, el propósito de estas imágenes es claro: asociar para siempre el nombre de Drácula con el mal. Los propios grabados son propaganda, son una versión primitiva de nuestros vídeos. La gente quería verlos y pagaba un buen dinero por ello. Con Brasov sometida, Vlad centró su atención en el Imperio Otomano. Superpotencia musulmana de la época, sus vastas fronteras llegaban al territorio de Vlad.
El Imperio Turco Otomano seguía mirando a Occidente, a Europa, como el siguiente lugar a conquistar. Y salvo unas cuantas tribus de las montañas, como las de Valaquia, no había nada que los detuviera. Pero Vlad Drácula estaba decidido a resistir. Comenzó a concentrar sus esfuerzos constructivos en el sur de su reino. Allí levantó un imponente palacio de ladrillo y piedra. 500 siglos lo habían condenado al olvido, hasta ahora. Oculto bajo las calles de Bucarest está el mundo secreto de esta gran residencia. Estos antiguos muros esconden pruebas de glorias pasadas que pocos saben que existieron. Siempre pensamos en Vlad defendiéndose y atacando, pero no olvidemos que fue un hombre con un gran olfato comercial, y esta era una importante ruta económica. Vlad sabía que los turcos podían amenazar en cualquier momento estas rutas comerciales. Construyó el palacio rápidamente, con los mejores. Los sajones pioneros habían emigrado a Transilvania en el siglo XII para hacerse mercaderes y artesanos, y gozaban de privilegios comerciales. Era una casta aparte. Los sajones estaban asociados a la codicia, representando la clase media de cualquier época. Ganaban dinero a expensas de los naturales de Valaquia. El padre de Vlad Drácula, un príncipe rumano, hizo un acuerdo comercial especial con los sajones de Sigisoara. A cambio, él y su familia podrían vivir dentro de la ciudad en la aparente seguridad de la ciudadela. Pero en 1447 el padre de Drácula fue asesinado por un clan rival que tomó el trono de Valaquia, una provincia del sur de Rumanía. Vlad huyó al norte, pero juró regresar. Uno de los lugares donde residió fue el espectacular castillo de Bran. Hoy los turistas llegan al castillo pensando que fue el hogar del conde Drácula, el malvado retratado en la novela de Bram Stoker. El vampiro de ficción vivió aquí hasta que su corazón fue atravesado por una estaca. El lugar fue descrito como el hogar del maligno. El auténtico Drácula llegó aquí hacia 1450, y bajo el esplendor gótico, los expertos descubren cómo fue el castillo en esa época. Modernizado por la realeza rumana a principios del siglo XX, su interior es muy diferente a cómo fue. Pero usando unos planos poco conocidos del castillo, los expertos reconstruyen cómo debió ser hace 500 años. The tower that you were telling me about, this one behind us. Exactly, the round tower. But the strategic use of this tower, this was the gunpowder tower, yeah? The gunpowder tower, yeah. Yeah. So if we orientate this way, we have the tower behind us. Here, yeah. And the original entrance to the castle was further over. Con los planos medievales del castillo y vanguardistas técnicas infográficas, es posible retroceder al siglo XV. No es un castillo gótico de cuento de hadas, sino la fortaleza más segura e imponente de la frontera transilvana. Fue un gran logro constructivo. El entorno no es muy propicio para el transporte por tierra. Príncipes rivales, llamados boyardos, dominaban tradicionalmente la política en Valaquia. Pensar que podían hacer cualquier cosa para deshacerse de él le obligó a defenderse. Se trataba de matar o de morir. Durante generaciones, los terratenientes de Valaquia habían cambiado constantemente su lealtad. Y para conservar el poder, Vlad debía deshacerse de los boyardos. La aversión de Vlad hacia esa aristocracia también era hondamente personal. Su padre había sido asesinado por los boyardos y él era un hombre inclinado a la venganza. Tenían una cuenta pendiente con ellos.
Pero antes de que Drácula pudiera deshacerse de sus enemigos, necesitaba protección. Las actuales ruinas albergan rastros de un enorme proyecto de construcción llevado a cabo hace más de 500 años. Todo formaba parte de un astuto plan para forjar una imagen de poder, la imagen de control absoluto, la impresión de que era un gran líder, el poderoso caudillo de Valaquia. El palacio de Tergoviste empezó a construirse en tiempos del abuelo de Drácula. En época de su padre se añadió un foso defensivo de 18 metros de ancho. Pero Drácula quiso construir un complejo que superara a todo lo anterior. El gran salón se reedificó para abarcar una vasta zona de 300 metros cuadrados, y una imponente torre vigía daba a Drácula una vista panorámica de su territorio. El complejo palaciego estaba rodeado de murallas de 1,5 metros de espesor. Los enormes sótanos debajo del gran salón revelan la escala de la ambición de Vlad. Aquí tenemos un enorme espacio que se creó mediante la construcción de sótanos abovedados. Los arcos son típicos de la técnica llamada bizantina. Se construían usando un armazón o molde de madera. Los ladrillos se disponían a su alrededor. Fue una proeza que debía ser supervisada por un maestro de obras. Su vida dependía de hacerlo bien. Cuando se retiraba el armazón de madera de un arco, el maestro tenía que estar debajo y ser el primero en probar si estaba bien construido. Si la estructura se desmoronaba, caería sobre él. Aunque quedan pocas pistas, algunos siguen creyendo que los sótanos albergaron no solo las provisiones de palacio, sino también algunos oscuros secretos. Pero por ser cal, no compacta totalmente, permite cierta flexibilidad. Permite que los muros se muevan, lo que resulta muy útil en caso de terremoto. No hay grietas ni daños, que es lo que habría de haber usado cemento. Aunque afectados por numerosos y violentos terremotos, aún se conservan muchos de los muros del castillo de Drácula. Fueron construidos con mano de obra forzada, nobles librados del empalamiento durante la matanza del Domingo de Resurrección en Tergoviste. Obligados a marchar hasta Poenari, iban a sufrir una agonía más lenta y prolongada. Las crónicas de Valaquia dicen que aquellos hombres y mujeres trabajaban muy duro hasta quedarse sin ropa. Estaban prácticamente desnudos. Pero el castillo no fue levantado solo por esclavos. Una ingeniosa característica demuestra que también intervinieron expertos maestros. Los tejados del castillo recogen el agua de lluvia en una cisterna. Está hecho de piedra, con lo que se llama barbilla. Consiste en cortar los ángulos de la piedra para que la siguiente encaje exactamente contra esta. Lo que demuestra que quien fuera la persona encargada de los aspectos técnicos de la obra conocía perfectamente el proceso de construcción en piedra. Supo lo que había que hacer para recoger agua de lluvia para un castillo de su tamaño y calidad. Todo lo necesario para construir el castillo de Drácula estaba disponible en el valle fluvial inferior. Había arena para el mortero, gravilla y piedras pequeñas para el relleno del muro bizantino. También había grandes piedras que formaron la base del castillo. Incluso los ladrillos se hicieron aquí. Este fue el espectacular resultado. Una vez terminado, el castillo abarcaba toda la cima, cubriendo casi 50 metros de longitud. Un nido de águilas. El castillo de Drácula ofrecía una excelente seguridad y el control de un paso estratégico entre las montañas.
Pero al otro lado de la frontera, en Transilvania, los problemáticos comerciantes sajones tramaban una conspiración contra él. Para proteger sus beneficios, apoyaron a un rival